Hola, bienvenidos. Mi nombre es Sabina Romero, soy pediatra, trabajo en la unidad de neonatología del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife y este es el videotutorial del Babylog VN500. El Babylog VN500 de la marca Raguer Medical es un generador de baja presión creado para ventilar a pacientes neonatales y pediátricos, todos en modalidad presión control. Para encender el respirador, pulsaremos el botón de encendido que aparece en la pantalla. Una vez pulsemos el botón de encendido, esto aparecerá en la pantalla inicial. En esta pantalla inicial lo que seleccionaremos es el tipo de paciente. Nos dará opción de seleccionar si es un paciente pediátrico, neonatal o el paciente anterior. Posteriormente iremos navegando por las pestañas de izquierda a derecha. Lo primero es elegir el paciente, como ya hemos dicho, y lo siguiente es elegir si lo que vamos a hacer es ventilar a un paciente de forma invasiva o de forma no invasiva. Ahí también nos dará la opción de activar la compensación del tubo endotraqueal. Lo siguiente será elegir el circuito respiratorio que tenemos para nuestro paciente. Podemos elegir alguno específico o poner simplemente que utilizamos otro circuito diferente. Debajo seleccionaremos si lo que vamos a usar es un circuito unificado o bien un filtro HME. A continuación, lo que nos recomienda el fabricante es que realicemos, antes de poner en funcionamiento el equipo con cualquier paciente, deberemos hacer un chequeo del equipo y del circuito respiratorio. Bueno, aquí estamos ante la pantalla del Infinity C500. La pantalla principal muestra la información más importante sobre la ventilación de una forma resumida. En la región superior lo que podemos ver nos dice el resumen de qué tipo de paciente estamos ventilando, que aparecerá un recién nacido o un niño que aparece con el icono de un niño con un globo. Al lado lo que aparece es la hora y el estado de la batería. Y también podemos ver qué tipo de ventilación estamos dando. Si estamos en un modo de ventilación invasiva o en un modo de ventilación no invasiva. Y dentro de los mismos, qué modalidad usamos. Si además estamos usando algún tipo de complemento, por ejemplo, un volumen garantizado o una compensación del tubo endotraqueal, que es la llamada ATC, también nos aparecerá aquí. En el lado derecho, aquí es lo que nos muestra la pantalla, van a ser las alarmas. Y en la región media de la pantalla principal es la zona de monitorización. Aquí vamos a poder ver curvas o bucles. Y por el lateral veremos los valores numéricos. Estas ventanas son ventanas configurables, podemos tener varias vistas y lo que nos permite es configurar bloques de parámetros. En esto podemos navegar pues apretando en este botón. En este lado tenemos lo que es el menú principal. En ella aparecen diversos botones que abren ventanas de diálogo. Tanto la monitorización como esta barra de menú son variables, son configurables. En la región inferior lo que aparece son los controles de terapia. Aquí tenemos los parámetros de ventilación. Si levantamos con la flecha, podemos modificar el tipo del modo ventilatorio que vamos a usar y cada uno. Para ello, lo primero que tenemos que definir qué es lo que es el VN500, ¿no? El VN500 es un respirador de flujo continuo. Esto significa que mantiene un flujo en el circuito respiratorio durante todo el ciclo. Pues es un respirador que está limitado por presión y ciclado por tiempo. En los últimos modelos ya se han incorporado lo que es modalidades donde la variable de control es el volumen, que es el denominado volumen garantizado. Los ajustes del ventilador se pueden abrir desde la zona de la barra de menú o bien, como decía antes, levantando la flecha. En esta zona de la región superior de la barra de terapia aparecen las distintas modalidades. Y también aparece otra pestaña donde hablan de otros modos, donde aquí están todos los modos que contiene nuestro respirador. Aparte de los modos básicos que aparecen aquí, existe otra pestaña debajo en la que aparecen otros ajustes, que son los ajustes adicionales. Ahí encontraremos la ATC, que es la activación de la compensación de las tubuladuras. Si las tenemos activadas, pues nos permitirá la monitorización y la visualización de la presión traqueal sobre la base de un modelo que hace de tubos matemáticos el propio respirador. Si esta ATC está activa, lo que vamos a ver es siempre una presión inspiratoria superior a la que hemos pautado. Dentro de estos parámetros adicionales, además de los ajustes adicionales, además de la ATC, vamos a tener el volumen garantizado, la ventilación por apnea, el trigger de flujo expiratorio que también se encuentra en esa zona. Ahora vamos a hablar de las peculiaridades de cada uno de los modos ventilatorios del Babylog VN500. En la pantalla, en el respirador VN500, cuando nos aparece un botón en amarillo, significa que no está aceptado. Tenemos que confirmarlo siempre con la rueda. Nosotros podemos modificar cada uno de estos parámetros, pero si después de la modificación nosotros no chequeamos el modo, se va a quedar en el modo anterior, ¿vale? Así que es muy importante que chequeemos, si no, se quedará en lo que teníamos previamente.
que es la ventilación continua controlada por presión o llamada CMV, que es una modalidad que es totalmente controlada, es decir, en la que no se permite sincronización con el paciente. Si el paciente respira, puede hacerlo de forma espontánea, teniendo en cuenta que siempre va a haber un flujo continuo en el circuito, pero en ningún momento el respirador va a enviar ninguna respiración mandatoria en las respiraciones iniciadas por el paciente. Asistida controlada es ventilación asistida controlada por presión. En esta modalidad, cada esfuerzo del paciente es asistido con respiraciones mandatorias. El número mínimo de respiraciones obligatorias viene determinado por la frecuencia que nosotros hemos pautado. Pero el paciente podrá hacer todas las, va a poder recibir respiraciones mandatorias y poder hacer todas las que él quiera. La SIMV es la ventilación intermitente asistida controlada por presión que permite la respiración espontánea durante todo el ciclo respiratorio. El respirador va a administrar las respiraciones mandatorias iniciadas por el paciente o, siendo la activa, serán iniciadas por el respirador, con un máximo de unas respiraciones por minuto que serán las pautadas por nosotros. Este modo puede llevar asociada a una presión de soporte, como podemos ver aquí. Nosotros podemos pautarla o no pautarla. Si nosotros tenemos activada esta presión de soporte, de este modo tendríamos modalidades que son mandatorias, que son las que hemos decidido pues que 30 respiraciones por minuto vayan a ser mandatorias, podrán ser iniciadas por el paciente o iniciadas por el respirador, y fuera de esas 30 respiraciones por minuto, si el paciente hace 40, esas 10 más van a ser soportadas. La diferencia de la presión de soporte del Babylog VN500 de Rael, pues es que el cese del flujo inspiratorio se produce cuando cae el flujo inspiratorio por debajo del 15% del flujo inspiratorio máximo. No es modificable y se compensa automáticamente por fuga. También existe un tiempo máximo de inspiración, que en el paciente pediátrico son 1,5 segundos, o en el paciente neonatal es un 130% del tiempo inspiratorio que pautamos aquí. En todas las modalidades sincronizadas del VN500, pues tenemos que tener activo el sensor de flujo. Y esto se parece algo súper obvio, pero es muy frecuente encontrarnos en nuestras unidades pacientes que teóricamente están ventilados en asistida controlada, pero que tienen la alarma del sensor de flujo sucio o un sensor de flujo inactivado, porque el sensor de flujo a boca de paciente pues tiene estas peculiaridades. Entonces realmente estos pacientes no están en asistida controlada, sino que están ventilados en CMV, y eso pues tenemos que tener en cuenta siempre las alarmas que aparecen aquí activadas en la parte superior. Otro modo que es muy frecuentemente usado en el periodo natal es el PSV, ¿no? Que es una ventilación controlada por presión con frecuencia respiratoria mínima garantizada, ¿no? Es una presión que realmente es una presión de soporte, pero donde nosotros pautamos una frecuencia respiratoria mínima. Si el paciente inicia las respiraciones de forma espontánea, las pueden iniciar cuando quiere, van a ser todas soportadas como con una presión inspiratoria determinada, y finalizadas cuando se produzca una caída del 15% por debajo del flujo inspiratorio máximo. Si el niño no hace más de 30 respiraciones, pues el respirador iniciará la respiración, pero la finalizará el paciente con el mismo criterio de finalización de la presión de soporte. El volumen garantizado. El volumen garantizado, asociado a cualquiera de las modalidades anteriores, pues lo que convierte a estas modalidades en una modalidad mixta, donde el respirador cicle con un flujo desacelerante para intentar alcanzar un volumen objetivo que nosotros pautamos. Y realmente debe ser una buena práctica clínica en las unidades neonatales, ya que debemos usarla asociada a todas las ventilaciones en las que podamos. El respirador lo que hace es comenzar 5 puntos de presión sobre la PIP y en las siguientes 2 respiraciones alcanzar ese volumen objetivo. El cálculo en el modo neonatal se hace con respecto al volumen expirado. Eso hay que tenerlo en cuenta porque si nosotros no tenemos activado la compensación de fuga, en cuyo caso sí que el respirador utiliza el volumen medido, calculado por la fuga, tenemos un riesgo de hiperventilación en el paciente. Y normalmente el volumen garantizado no va a funcionar con fugas entre un 30% o superior. En el paciente pediátrico, el volumen garantizado es con respecto al volumen tidal expirado. El volumen garantizado en el modo pediátrico máximo es de 300 mililitros. Normalmente nosotros vamos a limitar la presión máxima. La presión máxima, según la configuración que tenemos en nuestro respirador, puede estar vinculada o no a la presión alta de las alarmas. De modo que si el volumen tidal se alcanza por debajo de esta presión máxima, el respirador va a ir ciclando y dando el volumen objetivo. Si no se alcanzara y el volumen objetivo, el volumen tidal alcanzado fuera inferior al 90% al que nosotros tenemos pautado, nos va a salir una alarma que es la del volumen tidal bajo. La ventilación controlada por presión, garantizando una ventilación minuto mínima, consiste en que nosotros vamos a pautar, por un lado, unas ventilaciones que son mandatorias, con una frecuencia respiratoria determinada y un volumen tidal objetivo determinado,
Y por otro lado vamos a pautar una presión de soporte. Si el niño respira de forma espontánea hasta alcanzar el volumen minuto que nosotros hemos pautado, el respirador le va a enviar mandatorio. Si el paciente realiza respiraciones espontáneas soportadas por la presión de soporte que hemos pautado y llega al volumen minuto mínimo que nosotros queríamos, que depende del volumen de frecuencia respiratoria, el volumen TAIDA establecido por nosotros para respiraciones mandatorias, el respirador continuará con las respiraciones espontáneas del paciente soportadas, pero si no llega al volumen mínimo, pues enviará las mandatorias que necesite para llegar a este volumen. Otros modos son la CPAP con presión de soporte o la CPAP con volumen soportado. El concepto es igual que la presión de soporte. En el volumen soportado lo que pautamos es el volumen objetivo, pero si el paciente no inicia respiraciones, solo se va a quedar con la PEP. ¿Vale? Esto es importante porque lo que debemos activar siempre asociado a estos modos ventilatorios es la ventilación de apnea. También otra cosa que tiene el reloj V500 es que tiene ventilación de alta frecuencia. Tras la programación de los modos ventilatorios, deberemos programar las alarmas. Las alarmas que programamos son el volumen minuto máximo y mínimo. También la presión, que la presión alta, si la tenemos vinculada a la presión máxima, pues no nos deja pautarla, sino que se asocia a lo que nosotros hemos pautado. Y la frecuencia respiratoria máxima. Y existe con un código de colores. Prioridad alta aparecen en rojo, las alarmas con prioridad media aparecen en fondo amarillo y las alarmas de prioridad baja son con un fondo azul. Las alarmas se pueden silenciar en la campanilla de abajo durante 2 minutos. Las alarmas más frecuentes que son las alarmas de sensor de flujo sucio, ya que pues con la humedad pues muchas veces deja de funcionar, empieza a dar problemas de medición y ahí deberemos cambiar. La del volumen tidal bajo, esta aparece con frecuencia cuando estamos hablando del volumen garantizado. También otras alarmas que aparecen pues son las de volumen minuto bajo o volumen minuto alto, por eso es muy importante establecerlas. Muchas gracias y espero que les haya sido de utilidad.